Pueden sentarse. Me estaba imaginando al novio impaciente en el altar y caminando nosotros hacia Él. Todavía nos falta, amados, para ser sin mancha y perfectos, pero Él ya nos vio, por eso nos desea tanto. Y le doy muchas gracias a Dios por este tiempo que hemos estado recibiendo, tanta instrucción, tanta palabra revelada para este tiempo que nos está preparando para llevarnos precisamente a estar listos, ¿verdad? Y bueno, me tocó a mí compartir algo también, que también creo que es muy importante. ¿Y cuántos nos hemos dado cuenta que la iglesia ha caminado con enseñanzas reveladas para cada tiempo en el que hemos estado, ¿verdad? Y también vemos cómo en este tiempo Dios nos está preparando para enfrentar estos tiempos. Perdón, los niños. Los niños pueden ir a sus clases. Perdón. Creo que es un tiempo difícil este tiempo, porque no vienen de comer, sino vienen de un tiempo de haber gastado muchas energías en el rancho, ¿verdad? Pero creo que tuvieron un buen tiempo, ¿sí? Qué bueno. Por ahí me platicaron que comieron una discada muy rica. ¿Quién sabe quién la hizo? Sí, sabemos que la hizo Fernando. Probaron el sazón de Fernando. Muchas gracias. Qué bueno que todos disfrutaron. Pero bueno, seguimos. Decíamos que todas las revelaciones que hemos tenido en el tiempo, en la historia de la iglesia, nos han servido para vivir esos tiempos, ¿verdad? Pero a mí me sorprende cómo es que Dios nos está preparando y nos está dando instrucciones de nuevas revelaciones para enfrentar estos tiempos que estamos enfrentando y los que vienen, porque nos estamos preparando a cosas más fuertes de las que hemos vivido, ¿verdad? Y requiere que nosotros, sus hijos, su iglesia, tengamos una estatura espiritual para poder enfrentar esas cosas que vienen, ¿verdad? La Biblia habla de que en los últimos tiempos se estaría multiplicando la maldad y estaríamos viendo obras del enemigo más fuertes. Entonces, eso no nos debe asustar, aunque nos sorprende todo lo que pasamos a veces, porque Dios está verdaderamente trayendo una palabra nueva, una palabra que nos está edificando, que nos está empoderando. Ya Dios nos dio toda la autoridad y el poder, todo, ya lo sabemos, pero Dios está despertándonos a una nueva dimensión de poder, de autoridad, de revelación, de todo, de su Espíritu Santo, llenándonos como nunca antes, trayendo en este tiempo manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, necesitamos como hijos de Dios caminar y operar más en el Espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo? Más en el Espíritu, no que no hayamos caminado, pero tenemos que ser más dando al blanco, no estar diluyendo la palabra, el poder, o sea, es que estemos aprovechando todo lo que nos ha dado el Señor para poder operar en ello, ¿sí? Para eso necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque lo que nos sirvió para ayer, para ahora nos quedamos cortos. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y empezar a hacer más del Espíritu que de la carne, ¿verdad? Ayer hablábamos, ayer nos dio una plática Roxana muy tremenda y empezamos orando en lenguas y fue tremendo.
Fue tremendo ese tiempo de oración en el Espíritu, porque a lo mejor muchos pudieron entender lo que se estaba hablando, a lo mejor no, pero tu espíritu estaba hablando y intercediendo y no sé qué otras cosas, con mucho poder, desatando cosas, ¿verdad? Clamando al Padre. Entonces, sí se dan cuenta cómo no estamos acostumbrados tanto a estar o movernos en el Espíritu, pero qué tremendo que Dios nos está llevando a despertar en esa área, a movernos, a aprender a movernos y que sea parte de nosotros como algo natural, como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Si nos damos cuenta, el mundo está cambiando, todo está cambiando. ¿Por qué no estaríamos nosotros como iglesia también ir en la punta de lanza, cambiando y estableciendo la palabra y estableciendo el reino de Dios y todo eso, ¿verdad? Y para esos tiempos que están cambiando, pues entonces necesitamos cosas nuevas, ¿verdad? Porque estamos viendo cosas nuevas que están sucediendo, entonces también necesitamos lo nuevo de la revelación del Espíritu, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos ministrando con los dones dirigidos por el Espíritu. Eso es muy importante. Así se llama esta clase o esta plática, más bien. Dice, muchas veces vamos y ministramos en los dones del Espíritu, que el Espíritu nos ha dado, y podemos funcionar en ellos porque son nuestros. ¿Cuántos no hemos salido a orar o interceder o hacer cosas usando nuestros dones, ¿verdad? Pero fíjense bien, no sé si ustedes han puesto a pensar que estos dones son para las personas a quienes ministramos. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, hay muchas cosas que nos ayudan a ser más efectivos, porque entonces no estaremos buscando nuestra fama o nuestro tiempo, ¿verdad? Tratando de lucirnos con algo que Dios nos dio, no para nosotros, aunque son nuestros, sino para provecho de aquellas personas a las que el Espíritu Santo nos dirija para usar nuestros dones, como Jesús lo hizo, por ejemplo, con los paralíticos, con los ciegos, al traer sanidad y todo eso, ¿no? Vemos cómo Jesús, hemos estado viendo en todas estas pláticas, cómo Jesús nos ha dado todo lo de Él. Y yo creo que si ponemos un poquito de cuidado y observamos a través de las Escrituras cómo Jesús se movía, nosotros podemos aprender mucho y también nos podemos realinear a hacerlo de la manera que lo hacía Jesús, ¿verdad? Entonces, es una diferencia muy padre entre cuando nosotros lo hacemos en el Espíritu con Jesús y cuando lo hacemos en nuestro conocimiento. Hay una diferencia, y mucho de lo que hemos vivido en nuestro tiempo de cristianismo, hemos usado a veces más el conocimiento que el Espíritu, ¿sí? Bueno, no, yo hablo por mí, pero quizás a ustedes les ha sucedido. Entonces, nosotros no podemos decir cuándo será utilizado el don. El Espíritu Santo es el encargado de que los dones trabajen a través de vasos disponibles y dispuestos. Y fíjate, disponibles es estar presente cuando se le necesita. Y disponibles es que tienes el ánimo y la intención de hacer esa cosa. Y me encantaron estas dos palabras en las que nos pide el Espíritu Santo que estemos listos para hacer conforme Él nos esté mandando, porque somos nada más vasos que Él usa. Aquí no intervenimos nosotros. Y eso se hace fácil cuando nosotros lo entendemos,
porque entonces estaremos nosotros dándole todo el lugar al Espíritu Santo y que solamente nosotros estaremos siendo un instrumento de Él para que Él se pueda mover a través de nosotros. ¡Qué increíble! Porque muchas veces caemos en el error de tomar el lugar del Espíritu Santo. Y a veces, no sé si se dan cuenta que en algunas ocasiones cuando usamos nuestros dones, tenemos resultados increíbles y estamos nosotros, wow, me siento la santa, 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 ¿verdad? Y otras veces no sucedió nada. Y tú dices, ¿qué fallé? ¿Qué pasó? ¿Qué esto? Y estamos buscando y rebuscando. Y lo que pasa es que cuando dimos en el blanco, es que estuvimos dispuestos y disponibles para que el Espíritu Santo se pudiera mover. Y cuando a veces entorpecemos lo que el Señor está haciendo o lo que quiere hacer a través de nosotros para beneficio de otra persona, a veces metemos más de nosotros que del Espíritu Santo. No me malinterpreten, ustedes podemos seguir orando, intercediendo, imponiendo manos y todo eso es parte de nosotros como hijos, lo que tenemos que hacer, pero hay una diferencia muy grande cuando le damos lugar al Espíritu Santo en todo lo que hacemos. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, amados, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién me mandó a ministrar? ¿Fui yo mismo? ¿Otra persona me pidió? ¿O me manipuló? A veces nos podemos encontrar en las tres, ¿verdad? ¿Quién nos mandó a ir a orar por alguien? ¿Verdad? Lo hacemos a veces movidos por la compasión de la persona en situación en la que se encuentra, o alguien alguien que reconoce cuál es tu don te está empujando a que vayamos a orar por esa persona, o alguien te manipuló y está usando la misma palabra para traer condenación cuando tú no quieres ir. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia, amados, en todo esto, y podemos justificarnos y decir, bueno, pero es que Dios está viendo la necesidad. Pero déjame decirte que a Dios no le interesa esa situación, le interesa más que nosotros seamos obedientes, porque entonces podemos ver más frutos cuando nos usa el Señor de una manera tan poderosa como Él es, trayendo sobre nosotros toda la fuerza, todo el poder, toda la misericordia, todo lo que Él quiere expresar para esa persona. ¿Sí? No nos podemos mover a través de nuestras emociones, ni tampoco a través de nuestros sentimientos, porque a veces eso precisamente es lo que nos desvía, porque empezamos a tomar un lugar que no nos corresponde, ¿verdad? Que es el lugar de Jesús. ¿Sí me explico? Dijera Roxana, ¿me están entendiendo o estoy cantinfleando? Entonces, amados, tenemos que estar muy, muy atentos a cómo es que de hoy en adelante vamos a usar los dones que Dios nos dio específicamente a cada uno de nosotros. Dice la palabra que Dios le dio dones a los hombres. Entonces, todos tenemos dones, pero Dios nos dio dones específicos para una tarea específica que Dios quería realizar a través de nosotros, usándonos para sus propios propósitos. ¿Sí? Ustedes pueden leer 1 Corintios 12:1 al 11 y ustedes van a ver ahí todos los dones que hay, todos los ministerios y todas las operaciones que Dios nos ha dado para la iglesia, para poder, como armas, para poder salir adelante, o para crecer, o para vencer, ¿verdad?, al enemigo y todo eso. Dice la palabra que es por un mismo espíritu que Él nos dio todas estas cosas. Y lo que me llama la atención es el versículo 7, donde dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho ¿de quién? Del cuerpo.
para provecho del cuerpo. Y dice en ya el 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Todo se trata, amados, de Dios. Todo se trata de lo que Él ya tiene establecido. Todo se trata de que nosotros podamos ser obedientes. Me recuerdo la primera vez que fuimos a recibir con el doctor Jonathan David a Malasia, y era mucho lo que habíamos recibido y estábamos muy sorprendidos y todo. Pero yo en mí hice un resumen de todas esas pláticas y caí a la conclusión de que todo sucederá si éramos obedientes, si somos obedientes. Todo sucederá si somos obedientes. Dios nos está compartiendo todos sus planes y Él es el edificador, Él es el arquitecto, Él es todo. Entonces nos está invitando a que vengamos con Él, no para poner nuestras ideas, sino para que estemos con Él colaborando, ¿sí? Para entender bien los dones se han clasificado 3 secciones de acuerdo al propósito para la cual el Espíritu Santo nos lo ha dado. Y uno de ellos es los dones del habla. Todo lo que necesitamos hablar, dones de revelación, todo lo que necesitamos saber, y los dones de poder, todo lo que necesitamos hacer. Y hoy nos vamos a enfocar en el del habla. Es tan importante el hablar, muy importante. Dice que Dios quiere hablar sobre todas las cosas y puede hacer todas las cosas, y Él ha querido que nosotros colaboremos con Él. Él quiere que colaboremos en su ministerio. Y fíjate, un colaborador es una persona que trabaja con otras en la realización de una tarea en común. Vamos a ver 1 Corintios 3, 9 al 11. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todo es verdaderamente es algo muy, muy padre poder estar trabajando con el mero mero, ¿verdad? Es increíble. Si en lo natural te sientes con una satisfacción que te escojan para formar parte de un equipo, imagínate en el equipo celestial, donde estamos recibiendo todo lo que el jefe tiene en sabiduría, en conocimiento, en poder y todo lo que es Él, representa a Él, para poder hacer con Él una tarea juntamente con Él. Nos está haciendo partícipes, no que Él no lo pueda hacer, pero Él quiere hacer parte a su humanidad, a su creación, a sus hijos, ¿verdad? ¿Les anima? Cualquier otro uso de los dones, amados, echa a perder todo. O sea que si nosotros vamos y ponemos una partecita nuestra alterando los planos, se echó a perder todo. No sirve, tenemos que volver a empezar para hacerlo a la manera de Dios. Eso nos puede ayudar, amados, a que nosotros estemos sometiéndonos al Padre. Cosas que se nos hacían difíciles para seguir adelante, ahora podemos entender que es fácil cuando nosotros nos sometemos y somos obedientes a los puntos y comas y todo lo que Dios nos está hablando, que a veces eso lo hacemos a un lado, porque un punto o una coma cambia totalmente el sentido
de la oración, de la frase o del mandato o de todo, ¿verdad? A mí me gusta mucho un maestro de la palabra que se llama Miguel López. Yo lo conocí cuando estábamos recién convertida en Vino Nuevo, en Juárez, y me encantaba porque cuando él estaba enseñando, cobraban sentido las escrituras, porque él hacía hincapié en todas las puntuaciones y cambiaba todo el mensaje cuando lo leía él, cuando lo estaba leyendo él. Entonces, qué importante es que pongamos atención a todas esas exclamaciones y puntuaciones y todo cuando estamos leyendo la palabra, ¿sí? Bueno, pero estamos en los dones del habla. Los dones del habla traen la palabra de Dios a la gente. Primero, traen palabra de vida, traen una frescura al pueblo para producir fe. Y déjame decirle, la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír de la palabra, ¿verdad? Tenemos que estar leyendo las escrituras, escuchando palabra, y tu fe va subiendo. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no le dan, estamos como utilizando la fe solamente para cuando tenemos alguna situación, algún problema, algo se nos atoró, y entonces como que vamos al cajón, sacamos la fe, y entonces cuando traemos la fe para estar tratando de resolver esa situación, no es suficiente. Y ¿saben una cosa? Necesitamos estar escuchando la palabra constantemente, aunque no tengamos problemas. El problema es que cuando estamos bien, que creemos que estamos bien porque todo va fluyendo, tenemos para salir financieramente el mes y la familia está bien, nadie se ha enfermado de COVID, salimos adelante, ya está todo, estoy vacunado, ya estoy en paz y todo eso, pero hay tantas cosas por las cuales tenemos que seguir con la palabra y estar declarándola y estar escuchándola, porque estamos con muchas situaciones pasando que tenemos con la oración y con los dones hablados, prevenir situaciones que pudiéramos enfrentar más adelante, no solamente en lo personal, sino como iglesia, como país, como de todo, ¿verdad? Entonces, amados, tenemos que tener una fe permanente, no una fe fluctuante, una fe permanente. Y déjame decirte, en Juan 15:7, en Juan 15:7 dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Híjole, todos estos versículos, todas estas palabras, mandamientos y todo eso cobran vida cuando ya estamos atascados, cuando estamos en el problema. Pero la verdad es que aunque estuviésemos en el problema, si tuviésemos nosotros esa fe permanente, como nos habla aquí, cualquier cosa que le pidiéramos al Señor, Él nos la daría. Y ¿sabes una cosa? Cuando lo leemos se nos hace como muy lejos e imposible de alcanzar. Pero ¿sabes por qué? Porque no hay palabra suficiente que esté avivándonos nuestro espíritu. Ayer hablaba Roxana de que en el espíritu, todo en el espíritu tenemos que estar caminando, obrando, caminando como hijos de Dios. En el espíritu tenemos que hacer las cosas. No estaríamos con tantos problemas de temores, de esto, del otro, de todo lo que está. Dios nos está como protegiéndonos, guardándonos, porque las cosas, naturalmente hablando, se ponen feas. Se están poniendo feas.
¿verdad? Pero me encanta mi Señor, porque nos está dando mucho material. Otra vez nos está refrescando, otra vez nos está dando vida para que abramos nuestros ojos, para que pongamos atención, para que reconozcamos los tiempos, para que podamos estar hablando su palabra a aquellos que están en desesperación, aún dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos, como decía ahorita Corintios, los dones son para que nosotros podamos aprovecharlo y poder levantar a aquel que está tan temeroso. Hay muchos hijos de Dios en el cuerpo que están muy temerosos y lo único que necesitamos es darle una palabra de vida, una promesa, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos sentido cuando estamos tan atribulados? Cuando alguien nos dice, no te preocupes, Dios está contigo, no temas, porque yo estoy contigo. Qué tremendas palabras cuando estamos en situaciones difíciles, ¿verdad? Y es tan sencillo que estemos operando en el Espíritu, amados, porque cuando sale esa palabra, sale con tanto poder. Sale, vamos a dejar de decir las promesas y la palabra como letanía. Verdaderamente se va a cumplir el propósito de Dios cuando Él nos dice que la palabra en sí tiene poder, pero cuando la hablas, cuando la hablamos llenos del Espíritu Santo, pega, da en el blanco y deshace todas las obras del enemigo en la gente para que pueda refrescarse y traer vida nuevamente, que venga y se levante y tome su lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Me anima, a mí me anima eso, me da confianza en seguir adelante. Nos decía ayer Roxana, es una locura, ¿verdad? Es una locura todo lo que hacemos, pero es algo que nadie puede comprender más que el que está con Jesús, ¿verdad? Porque tiene que ir en aumento en nuestras vidas, en nuestro espíritu, un crecimiento de Él, ¿verdad? Y todo es por el estar recibiendo la palabra. Todo lo que hemos estado recibiendo aquí, eso nos ayuda. Algunas personas a lo mejor dicen, no, a mí me confunde mucho. No. Deja esa manera de pensar y déjate llevar por la corriente del río, porque no hay manera que nosotros podamos entender todo esto si no es por el mismo Espíritu que viene y nos revela todas las cosas, ¿verdad? Esa es nuestra mayor confianza, en que no somos nosotros, sino es Él en nosotros para poder hacerlo todo, ¿sí? Y ¿saben una cosa? Lo único que nos pide el Señor es que oigamos su palabra, que la hablemos, que nos deleitemos en ella, porque ahí vienen, dice, tesoros escondidos que nos van a sorprender y nos van a ayudar a poner al enemigo bajo nuestros pies. ¿Sí? La palabra, amados, la palabra, los dones de la palabra lo tenemos que avivar, que activar, ¿sí? Cuando nos vemos así y ahora con tapabocas menos nos entendemos, pero tenemos que acercarnos con las personas y darles una palabra de ánimo, ¿sí? Yo me recuerdo que, bueno, todos cometemos tantos errores, ¿verdad? Pero a veces cuando vamos y nos piden algún consejo, lo primero que hacemos es darle un consejo de acuerdo a la vivencia o a la experiencia natural que nosotros hemos vivido. Error.
a ellos no les interesa, están igual o peor que nosotros cuando pasamos eso. Pero qué tremendo cuando nosotros le damos una palabra de lo que Dios dice que puede suceder. Ay, eso es vida, amados, eso es vida. Tenemos que usar los dones del habla nuevamente, usando únicamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, sus promesas. Acuérdense, en estos tiempos tan difíciles que vienen, que vamos a experimentar como iglesia, como cuerpo en el mundo, lo que nos va a sostener va a ser la palabra, que va a venir a derribar toda la mentira y el engaño que el enemigo está soltando. ¿A través de qué? De la palabra también. De la palabra. El enemigo también usa la palabra. Dentro del cuerpo de Cristo usa a aquellos murmuradores, aquellos que hacen mal, perversos, vienen y siembran dudas en tu vida, ¿verdad? Para que tú digas, si es cierto, está pasando esto, si es cierto, así es esa persona. Cambia tu manera de pensar sobre aquella persona. Cuando nosotros estamos escuchando su parecer de la otra persona. No nos importan los pareceres de las personas, debe importarnos lo que Dios dice de esa persona. ¿Sabes? Estoy tan impresionada cada vez que me encuentro versículos que me tocan. Hay un versículo en Job que dice que el Señor viene a libertad a los de manos sucias. ¿Sabes? Cuando yo vi otra versión de esa, porque dice viene a libertad a los de manos limpias. ¿A qué viene a libertad a los de manos limpias? Si están limpios. Viene a libertad a los de manos sucias. Y me encanta, porque cuando una persona que está en pecado y que no puede salir y tú le das esta palabra, se anima de decir, tengo una oportunidad, y esa oportunidad lo puede llevar a ser el propósito de Dios en su vida. Un gran predicador, un gran profeta, un apóstol a las naciones, no sé, un evangelista o una persona que puede ir a los hospitales y dar esta misma palabra para que muchos se sanen y sean libres de las opresiones del enemigo. ¿Sí? Entonces, amados, esta fe permanente ayuda a los creyentes a prevalecer y a ganar las batallas. La palabra hablada, tu fe, te ayuda a que podamos salir victoriosos, creyéndole a Dios que Él, como Él nos dice, yo estoy obrando. ¿Cómo es la canción? ¿Verdad? No importa qué dice, creo que son las tempestades y no sé qué cosa, dice, pero yo estoy obrando. ¿Verdad? O sea, me encanta esa alabanza. Dice, los dones de habla traen, dice, alegran y levantan. Bueno, déjenme decirles, ¿activan e inspiran al pueblo de Dios? Pues claro que sí, nos activa, toda la palabra nos activa, porque entonces echamos manos del poder de Dios, de la autoridad, de su provisión, de su misericordia, de todo eso, pues nos activa, ¿verdad? Es algo tremendo. Pero también alegran y levantan la adoración. No importa en qué medida o en qué tiempo estemos en la batalla o en las pruebas, cuando tenemos una fe permanente, cuando tenemos la palabra que nos están hablando, cuando tenemos esa palabra que estamos recibiendo a través de cuando tú estás leyendo tu palabra, no tenemos problemas. Sabemos, como decía ayer el pastor, que vamos a salir victoriosos de la situación. Y dime una cosa, cuando hay esa fe permanente,
¿No te dice Dios que le adoremos? Cuando ya no tenemos por dónde caminar, ni sabemos por dónde, ¿no te dice adórame? ¿Qué pasó con Pablo y con Silas cuando estaban en el cepo y estaban, de aquí no salimos, todos maltratados y azotados y todo eso, y estaban en el cepo? Pues ¿qué hacemos? Pues no, nomás se volteaban a ver así, ¿verdad? Pero estaban en el cepo. ¿Qué hacemos? Pues adorar. Pues se pusieron a adorar. Y creo yo que en esa adoración vino una calma a su espíritu y una sanidad de los latigazos que tenían. Se fue el dolor y se fue todo, pero también fueron libres, ¿verdad? El domingo hablaba el pastor de la adoración. A veces no adoramos porque venimos tristes. Nuestra alma está tan cargada que no podemos tener esa libertad para adorar y alabar al Señor. Pero cuando tenemos la palabra que está, esos dones que vienen y nos animan y nos traen esa frescura, esa vida, no importa cómo estemos, sale una adoración del Espíritu y le da gloria al Padre, gloria al Hijo por todo lo que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo eso, amados, tenemos que atesorarlo, porque esto que estamos recibiendo aquí ahorita, todas estas pláticas nos van a ayudar todos los siguientes meses de aquí a Sukkot, y todo lo que viene. Si ponemos atención, vamos a poder sacar provecho de todo esto y vamos a salir muy victoriosos de toda la prueba o de todas las cosas que estemos viviendo como individuos, como iglesia, como en nuestra nación, en cualquier área de tu vida. ¿Sí? Qué importante es la adoración. No podemos adorar al Señor solamente con esa libertad, solamente cuando estamos bien. Nuestra mejor adoración tiene que ser cuando nos encontramos en esa área de dificultad, porque sabemos que Él está con nosotros. ¿Sí? Y la única manera de saberlo es cuando tú estás seguro que estás escuchando la palabra. ¿Sí? No hay otra cosa, amados, no hay otra cosa, pero lo que tenemos es suficiente en Cristo Jesús. Otra cosa es que liberan la atmósfera del espíritu de letargo y opresión. Con eso batalla mucho la iglesia, porque hay situaciones normales de la vida que pasamos y a veces venimos y nos relajamos aquí. Tanto es el relajamiento que venimos cuando estamos escuchando la palabra que nos empezamos a dormir o te aletargas, y que eso es muy común, es que esos espíritus tienen esa encomienda precisamente para que no recibas lo que Dios quiere hablarte. Entonces, cuando estemos así, acuérdate, la palabra, Dios me quiere bendecir, Dios quiere enseñarme, Dios quiere esto porque Él está obrando, porque Él está conmigo, ¿sí? Inspira nuevas fuerzas en el espíritu de los creyentes, provocando una explosión en todo nuestro ser. Claro que sí, llega un momento en que la palabra usada por el Espíritu te inyecta tal fuerza que explotas por dentro en un gozo y en una alabanza bien tremenda, ¿verdad? No sé si lo han experimentado, pero sí, ¿verdad? La gente se hace consciente de la presencia de Dios, como cuando hemos estado adorando aquí, como el domingo que el pastor decía que había una actividad angelical. Mucha gente lo sintió y estábamos verdaderamente pues disfrutando esa presencia, porque nos hizo conscientes de su presencia, ¿sí? Nos abre canales para que podamos hablar lo que las personas que estamos ministrando necesitan escuchar. Pues sí, porque nos llenamos y entonces vamos y depositamos en los demás lo que traemos de Cristo en nosotros. ¿Sí?
Tenemos que hablar lo que hay de Cristo en nosotros, ¿sí? No hablemos tenemos muchas cosas de qué hablar. Hay muchas personas muy preparadas, con mucho conocimiento de muchas áreas, pero de nada sirve si no estás conectado con el dador de la vida, con el dador de todas las cosas, ¿sí? No menosprecio a las personas que están preparándose y todo eso, pero que vayas de la mano con Cristo, porque como decía Pablo, ¿verdad? Pablo estudió tanto que finalmente Dios no lo usó para nada con nada de lo que tenía. Lo llevó por otro lado, ¿verdad? Él mismo dijo, todo lo tomo por basura. Esto es lo mejor. O sea, sí se recuerdan de ese pasaje. Lo habla con una determinación y con una certeza, porque lo estaba viviendo. Él lo que quería era ahora hablar de Cristo, y de hecho se la pasaba hablando de Cristo, testificando de Él, ¿sí? Bueno, Salmos 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra que Dios habló, ¿verdad? Los que escuchan, fíjense bien nuevamente, lo que el Espíritu está hablando a través de nosotros, son renovados y acelerados con una vida nueva. Los que escuchamos, ¿sí? Si logramos activar y desarrollar los dones del habla, podremos ministrar con poder, con fuerza, generando energía y produciendo vida en las personas que Dios nos asigna para ministrar. ¡Qué tremendo! Vamos a poder ver a tanta gente sanada, libre, sacudida. Vamos a ver verdaderamente un sacudimiento dentro del cuerpo de Cristo, y trayendo a la gente de fuera para que puedan ver donde hay vida, para sanidad, para libertad, para todo, vida, ¿sí? Dice que abundemos en las palabras del Espíritu y fluirá aceite fresco sobre la congregación. La murmuración y el chisme no tendrán más cabida entre nosotros. Los dones del habla son un purificador eficaz de la boca de la congregación. Pero les decía ahorita, todo eso lo conoce también el enemigo, por eso lo usa. Si no, Santiago no nos hubiese dicho absolutamente nada de eso. Pero si nos vamos a Santiago, dice en Santiago 3:6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. En el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y el 9 y el 10, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, estamos de acuerdo que Dios usa los dones del habla con un propósito. Necesitamos derribar todo lo que el enemigo está usando, también el habla, precisamente para que nosotros no tomemos nuestro propósito, nuestro lugar, nuestra posición. Y eso va a provocar divisiones, contiendas y tantas. Puede ocasionar divorcios, muerte, tantas cosas como vemos aquí. Pero fíjense una cosa, de ahí nos saltamos a Isaías. Dios nos está dando ejemplos bien tremendos,
porque nos dice que los dones del habla son tremendos para que nosotros podamos tener victoria en todas las áreas y poder sacar adelante a la gente y dar palabras de vida. Y al mismo tiempo nos está diciendo, hey, cuidado, Santiago, cuidado, hermanos, eso no debe de ser así. Pero luego se encuentra Isaías con la presencia del Señor y dice, pobre de mí, ¿verdad? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Me impresionó, ¿saben por qué? Porque dice en Isaías 6, 4 y 5, dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Otra vez el habla, ¿verdad? Qué importante, el habla está en todas partes. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Dice, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Era Isaías, ya era Isaías, un profeta increíble, ¿verdad? Y él estaba reconociendo que era de labios inmundos. Él reconocía, porque en la presencia del Señor, cuando estamos en su presencia, cuando estamos en el Espíritu, nos muestra verdaderamente nuestra condición, pero al mismo tiempo nos muestra su amor y su gracia y su misericordia para alcanzar a donde el Señor nos quiere llevar. ¿Sí? No estamos solos, Él hace todo. Lo único que tenemos que estar, como decía ahorita al principio, es dispuestos y disponibles en el tiempo justo para lo que Él nos pide, preciso, ¿sí? Y entonces dice, necesitamos verdaderamente un encuentro al modo Isaías, ¿verdad? Para darnos cuenta de cómo es en realidad nuestro hablar en lo personal. Porque yo conozco a muchos de ustedes y los conozco, yo digo, wow, siempre es muy ecuánime, siempre es muy, muy propio, muy serio, muy esto. Pero cuando está en su familia o en su casa o en su territorio, no sabemos cómo habla. Así estamos todos, ¿verdad? Por eso es que creo yo que sí, a mí me gustaría tener un avivamiento al modo Isaías, para no hablar impertinencias, ¿verdad? Para no caer en murmuración o engaño, ¿verdad? Para que no sea caer en tentación de decir cosas desagradables que van a contristar al Espíritu Santo, o que eso va a perder la oportunidad para que pueda yo ser usada por el Señor, ¿verdad? Entonces, y con la gente que nos rodea, dice, especialmente con la congregación, nuestro hablar puede traer vida o muerte, pero los que son del Espíritu hablan vida, ¿verdad? Salmos 34:13 dice que guardemos nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Yo creo que ahora nos vamos a detener un poco más, ¿verdad? Para ser cuidadosos en nuestro hablar, pero también de poder echar manos de esos dones preciosos que son el don del habla, llenos del Espíritu Santo. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Romanos 3:12 al 14 nos dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ay, no quisiera que una persona así me diera un consejo de nada, ni que orara por mí tampoco, ¿verdad? No.
Busquemos a las personas que están llenas del Espíritu Santo, llenas de su Espíritu, llenas de la palabra, llenas del consejo de Dios, llenas de Jesús, para que Él sea el portador. Déjenme decirles, se me pasó comentarles, porque hablando de la palabra, algunos han estado comentando en algunas pláticas Ezequiel, creo que el pastor, ¿verdad? Y no sé quién, alguna otra persona, tú también creo ayer, ¿verdad? De Ezequiel de los huesos secos, ¿no? Bueno, ese pasaje a mí siempre me ha gustado, siempre y siempre lo usamos de muchas maneras, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Ese pasaje es una visión donde Dios llevó a Ezequiel a una visión mostrándole el campo lleno de huesos secos, y era para mostrarle la condición del pueblo de Israel. Pero lo que me llama mucho la atención, si ustedes leen el pasaje allá en su casa, porque ya no tenemos tiempo, es Ezequiel 37, del 1 al 14. Me llama mucho la atención cómo Dios usó a Ezequiel con la palabra para que él pudiera bendecir, ¿verdad? Y me encanta porque en el versículo 4 dice Jehová a Ezequiel, le dice, diles, cuando le pregunta Ezequiel, ¿todos estos huesos secos vivirán? Yo me imagino a Ezequiel y dice, obvio que no, ¿verdad? Pero no quiso contestar porque era Dios y él sabía que él tiene el poder para hacer todo lo que él quiera, ¿verdad? Pero entonces le dice, tú sabes, Señor. Y entonces Dios le dice, diles, Ezequiel. Y él le dice todo lo que tenía que decirle a esos huesos secos. No fue Ezequiel el que metió la mano, porque él reconoció que él no iban a vivir porque todos estaban secos. Había muchos y quién sabe si estaban juntos en uno. Vemos que no, porque dice que empezó un ruidajo a juntarse hueso con su hueso y de todo. Y ya cuando se juntaban ya estaban completos, entonces empezaban los cartílagos y empezaba todo y todo y todo. Eso estaba haciendo Jesús. Dios le estaba diciendo a Ezequiel lo que iba a hacer con su pueblo. Pero me impresiona la palabra que Dios le dijo a Ezequiel, que dijera a esos huesos, que profetizara a esos, pero no con sus palabras, sino con las palabras de Jesús. Y luego dice en el versículo 9, le dice a Ezequiel, di al Espíritu esto y esto y esto. Pero lo que más me impresionó es en el versículo 14, cuando dice, yo Jehová hablé. Híjole, yo digo, tremendo. Cuando entonces nosotros vamos a orar por una persona, pregúntale a Jesús, ¿estás viéndola que no tiene posibilidades? Padre, pero dime, ¿qué le digo? Y entonces te trae a memoria su palabra, la palabra que tú has estado estudiando previamente, que tú has estado leyendo. Te trae al Espíritu porque has estado buscándolo con pasión. Me encanta. Entonces, amados, el don del habla es un don tan importante, un don tan impresionante. Sí, vamos a ponernos de pie. Yo quiero pedirles a ustedes que hagan un pacto con Dios, como Isaías, que podamos tener un avivamiento al modo de Isaías. Es tiempo, amados, es tiempo de cambios, es tiempo de prepararnos para lo que viene. Es tiempo de que sepamos, de que estemos listos con la palabra. Aun cuando viene el enemigo a engañarte en tus pensamientos, necesitas la palabra para
echarlo fuera, para que se vaya de ti, para que deje de molestarte. Necesitamos la palabra. Pidámosles al Señor, hagan un pacto con Él y dile: Señor, dame un avivamiento al modo Isaías, Señor. Pon un carbón encendido en mí, Señor, para que pueda yo ser usada por ti, usado por ti con poder, Señor. Y que vaya yo caminando, mi Señor, en el Espíritu, contigo, Señor, con todas las cosas que tú nos has dado, Jesús, todos los beneficios de la cruz, del sacrificio tan tremendo que tú hiciste por nosotros, porque nos amaste antes de vernos, mi Señor, sin mancha y sin arruga. Nos amaste. Por eso es que viniste a la cruz. Por eso es que nos estás preparando y nos estás diciendo todo esto. Porque necesitamos, amados, hablarnos a nosotros mismos, Señor. Amados, necesitamos hablarnos a nosotros mismos. Esa palabra necesitamos hablárnosla. Y saber que somos sus amados. Saber, tener conciencia de que somos sus amados. Tómate unos minutos para que puedas hablar con el Padre y decirle si tienes una mejor opción para hacer un pacto con el Señor, tú díselo. Yo nada más te digo, es una buena idea el avivamiento de al modo de Isaías. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes. Ayúdanos a cruzar, a irnos a otra dimensión como tus hijos, a que estos dones, Señor, cobren vida en nosotros, Padre. A que eso nos traiga, mi Señor, a vivir en una fe permanente, a que podamos hablar palabra de vida a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestro gobierno, al cuerpo de Cristo, que podamos fortalecernos y crecer, Señor, con la palabra. Te pido que nos ayudes aquí que estamos todos, Padre. Y te pido, mi Señor, Espíritu Santo, que vengas y traigas ese carbón encendido, Señor, y purifiques nuestros labios. Si necesitas arrepentirte de murmuración, de chisme, de todo, o cualquier otra cosa que te haya afectado, o que haya sido partícipe, pídele perdón a Dios. Él está aquí para poder llevarnos a otra dimensión, a otro escalón, a otra estatura. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, sin ti no podemos hacerla. Ayúdanos. Habla, mi Señor, recuérdanos tus promesas. Recuérdanos, mi Señor, cuánto tú nos amas. Cuánto tú nos amas, Padre. Que tú estás, mi Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. ¿Cómo te doy gracias, Señor? Te alabo, mi Señor. Te alabo, Padre. Empiecen a orar en el Espíritu. Empiecen a orar en el Espíritu. Empiecen a hablar en lenguas. En la manifestación del Espíritu Santo. En esa llenura de tu vida. Empecemos a orar en lenguas. Tenemos que retomarlo. Tenemos que empezar a estar usando ese don también. O vasoro vasoro balara basandi. Y vasoro balara basuro bashandaraba. Y voro baloro basandirara. Amalara malara basuro basuro balara basandirara. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Hiro vasovo shodoro basandirara. Nuevas lenguas, Señor, danos la interpretación de esas lenguas, Padre, que estemos, mi Señor, creciendo, mi Señor, en estatura juntamente contigo.
Que los jóvenes, que los niños, Señor, te conozcan en esa edad y tengan experiencias contigo, con tu Santo Espíritu, Señor. Y que reciban, mi Señor, esa confianza, mi Señor, por la palabra que escuchen, mi Señor, en la iglesia, en la escuela dominical, con sus padres, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en este momento, Señor. Que vamos a darle un tiempo de adoración al Señor y métase con Él, porque Él está haciendo cosas en su vida ahorita. Él está tocando tu corazón para hacer cambios. Él está haciendo cambios en tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre.